Buenas noches, compañeros y amigos. Estamos aquí una vez reunidos y contamos con la presencia del licenciado Antonio Damón Vallejo. Mucho gusto. ¿Qué tal? Estamos aquí con él. Nos va a hacer vamos a hacer una interesante entrevista. Antes quería decirles de que él tiene una maestría en Historia Política en la Universidad de Costa Rica, una licenciatura aparte en Ciencias Sociales. Entre sus obras él ha publicado El golpe de Estado en Honduras y ha publicado artículos académicos a nivel centroamericano y latinoamericano. Y su última obra fue Lecturas Morazánicas, que está muy interesante. Los invito a que lo lean y de pronto disertamos, ¿verdad?, en su libro. Estamos aquí con un tema específico a nivel internacional acerca de las Coreas. Vamos a hacer una serie de preguntas y él muy amablemente ha dispuesto contestarnos. Bien, acerca de las Coreas, licenciado, miramos que es un conflicto que ha venido arrastrando a raíz de mucho tiempo y queremos saber en sí cuál es el conflicto en sí entre las dos Coreas, entre Norcorea y Corea del Sur. Bien, hay que remontarse en primer lugar antes de la Segunda Guerra Mundial. La península de Corea siempre ha sido un espacio en donde ha tenido intervenciones extranjeras, imperialistas. En primer lugar, podemos hablar sobre la historia más reciente, en 1905, con lo que fue la invasión del Imperio japonés a la península de Corea. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que Japón pierde la guerra, nos damos cuenta de que las dos potencias que en ese momento van a interferir en la repartición del mundo, y en este caso del sudeste asiático, va a ser la Unión Soviética y los Estados Unidos. Eso va a conllevar entonces que se marquen unas líneas políticas debido a la cercanía que existe y la importancia geopolítica que existe entre la península de Corea y China y Rusia, anteriormente la Unión Soviética. Entonces, cuando nosotros hablamos de los orígenes de este conflicto, tenemos que remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, con la rendición de Japón, Japón obviamente se retira de la península de Corea y encontramos entonces de que los Estados Unidos y la Unión Soviética se dividen el territorio, así como lo que pasó en Alemania, Alemania nazi, que se dividió en Alemania Oriental y Alemania Occidental. En este caso encontramos nosotros que el paralelo 38 va a ser la diferencia entre Corea del Norte, que le va a pertenecer a la Unión Soviética, y Corea del Sur, que le va a pertenecer a los Estados Unidos. ¿Por qué la importancia de este conflicto? Por lo mismo que habíamos mencionado, y es que para los aliados, en este caso los Estados Unidos y la Gran Bretaña en especial, como en el caso de Alemania, no les favorecía tener una presencia tan cercana de la Unión Soviética. Igualmente en la península de Corea no les favorecía tener tan cercano a los soviéticos y a los chinos presencia norteamericana. Entonces ahí encontramos nosotros la importancia de los orígenes de este conflicto. En 1950 se declara lo que se conoce como la guerra de Corea, en donde la Corea del Norte invade la Corea del Sur, y en 1953 encontramos que se firma un armisticio, pero no se termina la declaración de la guerra. Es decir, actualmente Corea del Norte y Corea del Sur siguen en pie de guerra, están en guerra. Están en completa disputa todavía. Pues vemos de que esta es una situación de que da para más, está prolongándose. Otro punto, ¿cuál es el objetivo? Sabemos de que Corea del Norte tiene un armamento nuclear de alta potencia, y queremos saber en sí cuál es el objetivo principal del por qué Corea del Norte con ese armamento altamente avanzado. Más que todo es disuasión. Corea del Norte lo que busca es mantener un equipo que le permita disuadir todas las maniobras y estrategias que tiene Occidente, especialmente, igualmente Rusia, ¿no?, como otra potencia. Hay que recordar y ver este tema desde un punto de vista de la geopolítica, como mencionaba anteriormente. Están en juego las fuerzas de China, las fuerzas de Rusia y las fuerzas de los Estados Unidos. Corea del Norte, desde los últimos 15 años atrás, ha venido manejando
investigaciones con respecto al tema de la creación de la bomba atómica. Y últimamente, hace pocos meses, nos dimos cuenta de que informaron al mundo de que tienen la bomba de hidrógeno. Generalmente el uso de estos armamentos viene con el propósito de disuadir, es decir, de mantener un alto a las pretensiones imperialistas, no solamente de los Estados Unidos, sino que también de países como China y Rusia. Hay que mencionar también de que aunque son aliados, China y Rusia y Corea del Norte, tienen ciertos tratados en donde en algunos momentos la misma China y la misma Rusia han condenado algunas acciones de Corea del Norte, especialmente en esta última donde Corea del Norte manifestó tener la bomba de hidrógeno. Bien, a propósito, usted estaba hablando de que China pues es un aliado, un punto principal dentro de esa cuestión con Corea del Norte. Queremos saber por qué China es aliado específicamente de Corea del Norte, ¿por qué no Corea del Sur? ¿Tiene acaso que ver las cuestiones ideológicas? No, China también tiene tratado con Corea del Sur. La diferencia que nosotros encontramos más que todo es en función del apoyo militar y de la parte ideológica que se le dio a Corea del Norte. Por ejemplo, el padre fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, encontramos que fue entrenado en China y fueron fuerzas chinas quienes le dieron el apoyo para poder luchar contra los japoneses en su momento. Entonces hay otro factor, que la única frontera terrestre que comparte Corea del Norte es con China. China es un país que le proporciona a Corea del Norte bastante apoyo económico. Correcto, es el gigante asiático. Además de que es un país que le ha proporcionado no solamente información respecto a inteligencia militar, sino que también le ha proporcionado ayuda humanitaria. Hay que tomar en cuenta también que Corea del Norte padece de una serie de problemas debido a su aislamiento que tiene del mundo, y China se convierte en el apoyo de Corea del Norte. Hay que entender también de que China como potencial imperio que podemos observar en el mapa político internacional juega un papel fundamental en el desarrollo de las intenciones imperialistas que también puedan tener contra sus potenciales enemigos, contra sus potenciales rivales, que son los Estados Unidos. Entonces, más que todo por eso, ¿no? Queremos llegar a ese punto, ¿verdad? Acerca de las intenciones imperialistas. Queremos preguntarle de paso, ¿por qué Estados Unidos, sabemos su política interventora, ¿verdad? Hacia el exterior, su política siempre invasora hacia el resto de los países? ¿Por qué Estados Unidos no ha tratado de invadir o disponer o llegar a una intención de invadir de pronto, no sé, Corea del Norte? ¿Acaso, no sé, el movimiento ISIS los tiene ocupados? Hay que recordar que Corea del Norte ha demostrado en los últimos años que son un país que a diferencia de Irak, por ejemplo, o de Libia, han demostrado que sí tienen armas, que sí tienen armamento para poder luchar. Aparte de ello, de que es uno de los países que más inversión le hace al gasto militar. Aproximadamente el 30% del gasto del Producto Interno Bruto de Corea del Norte se dedica al armamento militar. Es uno de los ejércitos más grandes del mundo, tiene aproximadamente 1.100.000 soldados activos, y las leyes en Corea dicen que desde los 17 años pueden ser miembros del ejército. Precisamente por esas razones encontramos nosotros que Estados Unidos no se atrevería a provocar una guerra. Hay ensayos balísticos, como todo imperio, Estados Unidos no va a dejar el sudeste asiático por lo que está pasando en Medio Oriente. Un imperio como tal es un imperio y va a estar en todos lados. Entonces, el problema es que para Estados Unidos, que tiene aliados como Japón y Corea del Sur, han hecho sus maniobras militares alrededor del mar de Japón. Sin embargo, también encontramos nosotros que detrás de Corea del Norte está Rusia y está China, están los intereses imperialistas también de estos países. A petición de la Juventud Idealista, vamos a hablar un poco sobre el tema del conflicto en la península de Corea.
hay que entender este tema en función de los intereses que se generaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en 1945, luego de que la península de Corea, que había sido invadida por el Imperio japonés, es dividida por las grandes potencias, en este caso para la Unión Soviética en el norte y para los Estados Unidos en el sur. Un conflicto que ha tenido unas repercusiones tanto internas como externas, que ha llevado a una discusión sobre cuáles son algunas de las lecturas que se pueden hacer con respecto a este conflicto. En primer lugar, tenemos que mencionar la ubicación que tiene Corea, la península de Corea. Si ustedes se fijan en este mapa, encontramos que tiene una cercanía con 3 países que han sido potencias a nivel mundial. Japón, al este, tenemos en el norte a Rusia y al oeste tenemos a China. Es decir, que Corea tiene una particularidad, tiene una frontera terrestre con China, con Rusia, y a la vez tiene una frontera marítima con Japón. Entonces eso nos va a dar la pauta del por qué la importancia de Corea dentro del tablero mundial. Sabemos nosotros la importancia histórica que ha tenido, al menos en los últimos 100 años, Rusia, antes la Unión Soviética, igualmente China como una nación que en los últimos años se ha desarrollado como una potencia económica sin precedentes en los últimos años, y Japón pues obviamente también conocemos cuáles han sido sus cualidades, sus características como una economía muy poderosa. Entonces nos damos cuenta que Corea del Norte, a diferencia de otros países en los cuales Estados Unidos y Rusia han tenido sus intereses, Corea del Norte tiene una importancia más que todo geopolítica. Si nosotros nos vamos específicamente a Corea del Norte, el territorio de Corea del Norte, en su 30% de territorio, es poco cultivable, no se puede cultivar. Es rocoso, es montañoso, y eso ha generado también problemas como hambrunas, especialmente a principios de los años 90. No tiene mucho territorio para el cultivo. Es un país que no es miembro de la Organización de Naciones Unidas, no tiene acceso a créditos, no existe el Banco Mundial, no existe el Fondo Monetario Internacional, no existe ninguna institución que le dé un apoyo o un respiro económico a Corea del Norte. Entonces Corea del Norte ha tenido que utilizar otros medios para poder sobrevivir. Y la pregunta que surge entonces con respecto a Corea es por qué es un potencial peligro para Occidente. Yo creo que constantemente nosotros hemos visto las campañas mediáticas que existen a través de medios internacionales que hablan sobre Corea del Norte. Bueno, en primer lugar tenemos que mencionar de que existe muy poca información sobre Corea del Norte, por lo cual hablar de Corea del Norte resulta un tanto difícil al momento de sacar ciertas conclusiones debido a la poca información y a la manera mediática y cómo están hechas las informaciones de parte de Occidente. En primer lugar tenemos que decir de que Corea del Norte posee uno de los ejércitos más grandes del mundo. Alrededor de 1 millón de soldados tiene Corea del Norte. Es un ejército grande. El servicio militar es obligatorio y según la ley, entre los 17 y los 54 años puede ser un soldado activo. En el momento en el que se le necesite, que la nación lo necesite, pues los coreanos podían aumentar sus filas dentro del número de soldados. El 30% del presupuesto de Corea del Norte va destinado a lo que es el armamento. Hacen gastos militares exorbitantes. Y esa es una de las críticas que se le hace de Occidente a Corea del Norte, es decir, un país que tiene tantas limitaciones a nivel económico, gasta tanto en la parte de defensa. Corea del Norte es uno de los países que no pertenece a la ONU, por lo tanto, no está influenciado por el discurso, ya sea por Estados Unidos o las potencias occidentales o la Organización de Naciones Unidas. Y eso ha llevado entonces a que Corea se convierta en un país muy hermético.
La cercanía que tiene con Rusia y China sabemos que son los históricos y potenciales enemigos de los Estados Unidos, y eso genera preocupación para la diplomacia norteamericana debido a sus intereses geoestratégicos dentro de lo que es el mar de Japón y el sudeste asiático. Pero hay otro factor que creo que es importante mencionarlo, que es el tema de la forma en cómo piensan los coreanos, y en este caso vamos a hablar un poco de la filosofía Juche. La filosofía Juche es la forma en cómo se piensa, o es la base doctrinal en Corea del Norte. Kim Jong-il, que es Kim Il-sung, que es el padre fundador de Corea del Norte, aplicó esta filosofía. Y es que está basada en que el destino de la nación está en manos de cada uno de los individuos. Por lo tanto, la nación no prospera si cada uno de sus habitantes no tiene una participación activa dentro de las actividades que debe de realizar dentro de su nación. Por eso el tema del voluntarismo, es decir, trabajar por la patria, no trabajar por mí, sino que trabajar por la patria. La idea de que haciendo patria construyes una nación más fuerte. El tema del nacionalismo está muy bien impregnado en Corea del Norte, que ha creado entonces esa idea de que si tocan a uno de nosotros, nos tocan a todos. ¿Sí? Esa es parte de la filosofía Juche. Tiene algunas influencias sintoístas y budistas en este sentido, en donde nosotros encontramos de que es como un grupo de hormigas. Todas, una por sí sola no puede hacer nada, pero todas juntas pueden hacer o pueden deshacer, ¿verdad? Grandes cosas. Entonces, en el caso de Corea, sabemos de que el único medio de comunicación es el que proporciona el Estado. No hay canales privados o internacionales en Corea del Norte. Entonces, constantemente a la población se les va impregnando esta propaganda de que todos somos parte de una nación, y si tenemos que hacer sacrificios, los hacemos todos. Si tenemos que luchar, vamos todos. Si nos tocan a uno de nosotros, nos tocan a todos. Y también está el término del Bushido. El Bushido también es una concepción oriental, especialmente en Japón, en China, en Corea, que tiene que ver con el honor. Para entender este tema tenemos que hablar un poco de la parte cultural. A diferencia del mundo occidental en el que nosotros crecimos, para el mundo oriental, y en el caso de Corea, tanto del norte como del sur, el honor juega un papel determinante dentro de los procesos políticos y también individuales. Es decir, son muy tradicionalistas, hay una influencia bien marcada de lo que es el paternalismo, es decir, el hombre es el jefe de la casa, el hombre es el que dirige, ¿verdad?, a la familia, pero también encontramos nosotros de que el hombre es el representante de la familia, y por lo tanto está el honor de la familia. Por eso, cuando hablamos de que Corea constantemente pasa amenazando a Japón, a Corea del Sur, a los Estados Unidos, de que van a tirar una bomba, de que tienen la bomba atómica, lo hace como un medio de disuasión, pero ese es el punto por el cual tal vez los Estados Unidos no se han atrevido a invadir a Corea, porque en la filosofía del Bushido no importa si vas a perder, lo importante es perder con honor. Esto lo podemos remontar un poco a la Segunda Guerra Mundial. Los kamikazes también basaban sus tareas suicidas en base al Bushido. Es decir, cuando ya estaba prácticamente perdida la guerra con Japón, los japoneses lograron algo que no logró otra nación, que fue invadida por Estados Unidos. No lo hicieron ni los alemanes, no lo hicieron los franceses. Encontramos que los japoneses, si bien es cierto, perdieron la guerra, no fueron invadidos por una potencia extranjera. Japón jamás fue invadida por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaban los kamikazes. Los kamikazes empezaron a suicidarse, ya no habían recursos, así que el último recurso era la vida, y era mejor morir con honor que permitir que otro extranjero pisara tu tierra, invadiera tu tierra. Entonces,
Si nos pasamos en ello y Corea tiene bombas atómicas, créanme que es muy probable que ellos lancen la bomba atómica, los destruyan a ellos, pero ellos no se van a ir solos, es decir, van a morir con honor, no van a permitir de que su territorio sea invadido. Entonces, aquí hay otro factor más allá de la diplomacia, más allá de lo que en el mundo occidental nosotros hemos pensado, ¿no? Y bueno, entre Corea del Norte encontramos nosotros, por la limitación de la información, que está dividida en dos, ¿no? Entre la realidad y el surrealismo. Hay mucha información que viene de varias partes y podemos decir de que como hay pocos datos fiables y que es un país hermético, Corea del Norte tiene ciertos datos que es importante mencionar. En alfabetización, Corea del Norte es un país que prácticamente ha erradicado el analfabetismo. Según algunos datos de algunas misiones internacionales, Corea del Norte tiene un 99% de alfabetismo. La esperanza de vida, por el contrario, es muy baja. El promedio de vida de los coreanos del norte es de 67 años. No existe el internet. Cuando usted entra a Corea del Norte, le quitan los celulares, usted no puede entrar con celulares. Y si usted vive en Corea del Norte, lo que existe es una intranet, es decir, una internet manejada por el Estado. Ya voy a explicar un poco por qué tantas restricciones, ¿no? Al tema de la información. No hay publicidad, solo la propaganda del Estado. Como por ejemplo en la imagen que ustedes pueden ver, esta es una imagen que hay dentro de los tantos rótulos que hay en Corea del Norte. Corea del Norte es la mejor Corea, Corea del Norte siempre está luchando contra el enemigo, todos están unidos contra Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces obviamente sabemos nosotros los efectos de la propaganda, ¿no? Y encontramos de que gracias a ello los coreanos tienen una admiración casi de semidiosa a cada uno de sus líderes. En la imagen ustedes pueden observar a Kim Jong-il, que es el padre del actual presidente Kim Jong-un, en donde básicamente siempre se ve ese paternalismo, ¿no? Es el hombre el que está dirigiendo la nación. Y si ustedes van a algunas páginas en internet, en videos, van a poder observar que cuando se hizo el funeral de estado de Kim Jong-il, eran masas de personas llorando por la muerte de este personaje. Y basado en eso existe una veneración hacia esos líderes: Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, ¿no? Básicamente ellos son los padres de la patria, hay una adoración hacia ellos. Incluso si usted es extranjero, como parte del protocolo tiene que irle a dar tributo a Kim Jong-il, a Kim Il-sung, que es el padre de la nación. Hay unas ciertas restricciones a los extranjeros para poder entrar a Corea del Norte. Se ha hablado bastante sobre la violación a los derechos humanos y a los campos de concentración. Corea del Norte siempre ha ratificado de que ellos no tienen campos de concentración, sino que son campos de trabajo. Sin embargo, encontramos algunos testimonios de personas que estuvieron en los campos de concentración, en donde no solamente se castigaba al agresor, sino que también hasta la cuarta generación de la familia. ¿Por qué? Porque basándonos en aquella teoría del Bushido, cuando tú robas, no solamente estás mancillando la honorabilidad tuya, sino que la de tu familia. Por lo tanto, en Corea del Norte, si alguien cometió un delito, no solamente es castigado el que cometió el delito, sino que también toda la familia hasta la cuarta generación. Los coreanos del norte han dicho de que no son campos de concentración, sino que son campos de trabajo. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, nadie dice de que son campos de concentración, sino que son campos de trabajo, ¿no? A partir de los 90 se dio una crisis alimenticia en Corea del Norte que generó hambruna. Incluso se mencionaba, según datos de Corea del Sur, de que habían casos de canibalismo. No existe la prensa, por lo tanto solo lo que el Estado enseña. Y las fronteras terrestres, es decir, la frontera entre Corea del Norte y China, están minadas, ¿no? Esto el Estado lo puede
lo puede justificar en función de que es parte de la defensa de su territorio. Sin embargo, por otro lado, según algunas organizaciones de derechos humanos, no permiten la salida de coreanos del norte, ¿no? Entonces, se han dado casos en que muchos disidentes han mostrado una crítica con respecto al régimen. Como les vuelvo a repetir, se sabe muy poco, hay muchas historias, muchas anécdotas, como por ejemplo, bueno, es un país que no produce petróleo, por lo tanto tiene escasez en el combustible, no hay automóviles, tienen enormes carreteras pavimentadas, pero no hay automóviles y los únicos quienes lo manejan son los miembros del Estado. Es un Estado militarista y entonces eso genera que la opinión pública a nivel internacional considere que Corea del Norte es una dictadura, ¿no?, que viola los derechos humanos. Sin embargo, para hacer honor a la actitud que ha tomado Corea del Norte, bueno, es un país que ha estado aislado del mundo, necesita defenderse, necesita también crear su propia propaganda. Si la propaganda de Corea del Norte es exagerada, pues la que se propaga por el otro lado también es exagerada, ¿no? Entonces, por intereses políticos ellos van a tener que también utilizar ese mismo medio, ¿no? Aunque estemos en contra del uso de esa propaganda, podemos decir que es la manera en cómo ellos también se protegen, ¿no? Es como lo mismo que pasaba en Cuba, ¿no? Lo que pasa en Cuba. Cuba necesita protegerse y por lo tanto necesitan también utilizar sus propios medios para poder mantener la revolución, mantener la ideología, mantener el Estado, mantener el orden de las cosas. Entonces, para concluir, Corea del Norte es un país que todavía está por descubrirse. Corea del Norte es un país que hace 20 años ni se escuchaba hablar de ello. Hoy en día se ha convertido en una pieza clave en el tablero mundial de la política internacional. Creo que Corea del Norte va a ser un país que va a dejar mucho de qué hablar en estos próximos años. Y bueno, lo mejor para todos como humanidad es básicamente buscar la paz. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur han dicho de que ellos quieren volver a la unificación. Ellos no están negando la unificación de Corea. Sin embargo, sabemos que por las intervenciones imperialistas, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese China, quienes han sido hermanos, en este caso coreanos, así como lo fueron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, fueron divididos por ideologías. Y estas ideologías han generado esos rencores, esos odios. Y bueno, creo que vivimos en un mundo donde las posibilidades para alcanzar la paz y los tratados de convivencia pueden generar que Corea del Norte y Corea del Sur vuelvan a ser una sola Corea. Muy bien, licenciado. Pues miramos de que el presidente Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, pues ha sido un presidente a nivel internacional, no sé si a raíz de campañas mediáticas por los medios de comunicación occidentales, muy cuestionado, ha tenido detractores, más que adeptos, ha tenido detractores. Quisiera saber su opinión acerca de qué piensa la población de Corea del Norte acerca de su presidente. Bueno, en primer lugar hay que mencionarte que Corea del Norte es un país muy hermético, ¿no? Por lo tanto, la información que pueda venir de Corea del Norte es muy escasa. Lo que sí sabemos es que existe una alta propaganda en torno a la figura de su líder, ¿no? Basándonos también en el tema de lo que es la ideología coreana con respecto al paternalismo que existe. En la cultura coreana encontramos nosotros que el hombre juega un papel determinante dentro de la familia. Claro. Y en el caso de Kim Jong-un encontramos que es el heredero de toda esta dinastía de los Kim. Su padre Kim Jong-il gobernó hasta el 2011 y encontramos que él hereda ese puesto y como es el único, el Estado es el único medio que genera propaganda, por lo tanto la figura en torno a él básicamente es a la categoría de un semidios, ¿no? Es decir, es una persona muy querida, muy apreciada. ¿Tiene entonces el respaldo total de sus ciudadanos? Podemos decir de que por lo que se proyecta
tiene una bastante apoyo de parte de la población. Y bueno, vamos a mencionar eso posteriormente con el tema de la figura en torno al personaje. Internacionalmente pues Sí, está aislado y exacto. básicamente la propaganda viene de Occidente y se ha satanizado su... Correcto, licenciado, ¿no cree usted que, pues, como estamos diciendo anteriormente, que las campañas de comunicación, ¿verdad?, han sido, pues, prácticamente herederas o están predispuestas con el presidente Kim Jong-un, presidente de Norcorea, y nos damos cuenta a través de los medios de comunicación, claro, mediáticos, que en todo momento sale a exposición la crisis de China, la crisis de Corea, la crisis de Venezuela? ¿No cree usted que es algo muy mediático de parte de los medios de comunicación? Sí, claro, la función de los medios de comunicación en Occidente es la de generar una propaganda en función de sus intereses. Claro. Y obviamente Corea del Norte se ha convertido, junto con otros países en el mundo, en una espina, ¿no?, para los intereses geopolíticos de estas naciones. Cuba lo fue en su momento, encontramos por ejemplo también Libia lo fue en su momento, Corea del Norte. Cuando George Bush hijo asumió la presidencia, categorizó a Corea del Norte junto con Siria como los países miembros del eje del mal, ¿verdad? Es decir, ese concepto de que nosotros somos los buenos y ellos son los malos ha impactado en la sociedad occidental, contrario a la sociedad oriental, especialmente en Rusia, en China, en la misma Corea del Norte, donde observamos nosotros de que lo que se juega aquí son intereses de carácter imperialista, ¿no? Y precisamente por eso nosotros observamos que esas imágenes mediáticas que se forman en función de este personaje puede tener algunos detractores, así como también algunos admiradores. Y una última pregunta, muy simple. Esperamos que, pues, la comunidad internacional prácticamente derrotó a Hussein, derrotó a Muammar Gaddafi, líder, ¿verdad?, de Libia. ¿Podrá con Kim Jong-un también? Creo que no me atrevería a dar una conclusión respecto a esa pregunta, tomando en cuenta de que todo puede pasar en la política. Y encontramos nosotros de que, a diferencia, eso sí, de lo que pasó con Saddam Hussein y lo que pasó con Gaddafi, en Corea del Norte se juegan otro tipo de intereses. En Irak, por ejemplo, y en Libia, el interés era el petróleo. En Corea del Norte no hay petróleo. En Corea del Norte hay otros intereses que Estados Unidos necesita. En segundo lugar, ni Gaddafi ni Saddam Hussein tenían la bomba nuclear ni la bomba de hidrógeno. Ese es otro factor que juega para entender este conflicto y la pregunta. Y en tercer lugar, creo que es importante mencionar que Corea del Norte, a diferencia de Irak y de Libia, tiene dos gigantes a la par, y está China y Rusia, y por lo tanto creo que Estados Unidos tiene muy pocas posibilidades para poder adentrarse dentro del territorio norcoreano, que podría provocar un conflicto a mayor escala, no solamente en el sudeste asiático, probablemente podría crear un conflicto de una magnitud tal que nos puede llevar a una tercera guerra mundial. Muy bien. Bien, compañeros, esto ha sido la entrevista. Agradecemos, licenciado, agradecemos su presencia. Bien, esto ha sido la entrevista con el licenciado Antonio Ramón Vallejo, como les repito, acerca del conflicto armado y durante muchos años de las Coreas. Bien, buenas noches.